¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos Siglo XX aquí por TLV1. Y continuamos con un área específica de la llamada Guerra Fría, que es el Medio Oriente, y estábamos hablando del Egipto de Nasser en el programa anterior. Claro. Hoy la idea es concentrarnos en la llamada Crisis de Suez, que dio lugar a también la llamada Guerra del Sinaí de 1956. Pero acá hay que analizar los antecedentes y el contexto en que se dio esa crisis. Empecemos por señalar o recordar algunos datos fundamentales que son inherentes al Canal de Suez propiamente dicho. Es sabido que históricamente el Canal de Suez fue desarrollado por este ingeniero francés Fernando de Lesseps e inaugurado en 1869, con capitales franceses fundamentalmente, técnicos y mano de obra egipcia, que en ese momento Francia pactó con el, ¿cuál era el título de emperador turco de la época? El ¿no? sultán. El sultán. Sí. Pero Egipto era una gobernación del Imperio Otomano. Exactamente. Por lo cual tuvo un apoyo, parece, muy activo del gobernador turco de Egipto, que dentro del Imperio Romano parece que el Imperio Otomano, tenían una relativa autonomía, siguiendo el principio de los jeques tribales y de la respeto mantener la armonía por los reinos. Claro, el imperio era un imperio, ahí está. Respetaba las partes, porque era un imperio, no era un imperialismo, claro, era un imperio. El imperio era débil o lo que quieras el imperio turco, pero era un imperio, o sea, respetaba las voluntades y los intereses de las partes, y que armonizaban en un conjunto. Esa es la diferencia que yo pongo entre imperio e imperialismo. El imperio armoniza las partes en sus intereses y en sus necesidades y en sus particularidades, y el imperialismo somete a las partes a un proyecto premeditado, a un proyecto que se implanta sobre la realidad. No respeta la realidad, sino que le impone un proyecto premeditado. Esa es la diferencia entre el imperialismo y el imperio, a mi modesto entender, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué ocurre? El canal se financió y se desarrolló a través de una empresa constructora que presidía nominalmente Lesseps, con la mayoría de capitales franceses, pero que tenía el 44% de las acciones pertenecía al gobierno egipcio, de la gobernación de Egipto, con lo cual la empresa formalmente era una empresa mixta internacional, ¿no? Donde también en una proporción menor intervenía Gran Bretaña. Yo hice una mención en el programa pasado y eso influyó bastante, que es los británicos, fieles a sus habilidades tradicionales, fueron ocupando más espacio dentro de la decisión de la empresa, porque fueron, como las acciones se cotizaban en bolsa, fueron compradas y algunas, una parte de la capital de egipcio fue canjeado contra deuda externa que Inglaterra le había dado a Egipto y luego lo canjeó por acciones de la empresa. Maniobra. De tal manera que la empresa estaba ya en el siglo XX en manos de control británico. Usos y costumbres que no han cambiado, continúan, no son electrónicas, pero es lo mismo. Son un clásico en esa materia. El canal había sido inaugurado en 1869, se le dio mucha relevancia y bueno, la importancia geopolítica de conexión entre el Mediterráneo y el Índico, es decir, exactamente el Mediterráneo entrando por el Canal de Suez al Golfo de Suez y del Golfo de Suez al Mar Rojo, Mar de Adén y el estar en el Índico, ¿no? Era la ruta que es aún hoy la ruta más próxima a la India, que evitaba el Cabo de Buena Esperanza. Eso implicó que la geopolítica británica tuviese siempre a Egipto como punto de relación, porque era clave
en su vinculación con la India, que era el principal nexo que se tenía con exacto, porque cruzando, evidentemente, atravesar el Mar Rojo no es una pavada, dar toda esa vuelta, y el estrecho de Bab el-Mandeb te conecta directamente con los mares cálidos del sur. Con el advenimiento del petróleo se hace aún más importante esa ruta. Claro. Es más, el petróleo ya en el siglo XX era la ruta de abastecimiento del 75 o más por ciento del petróleo que afluía a Europa, por lo cual el que controlaba esa ruta del petróleo controlaba Europa. Esa fue una de las razones que aceleró la idea de invasión alemana a la Unión Soviética. ¿Y por qué la dirección y la orientación hacia el frente sur del Cáucaso? Obviamente, porque el petróleo rumano no daba. Así que bueno, las implicancias geopolíticas del Canal de Suez están fuera de discusión y súper analizadas. Ahora, ¿qué pasó con respecto a Nasser? El tema viene lo siguiente. La concesión del Canal de Suez, cuando fue inaugurado, había sido dada a Lesseps como representante de la empresa por 99 años, ¿no? Pero con el cambio de mano de la compañía se fueron dando también conflictos por la participación egipcia. En el año 1936, Gran Bretaña, para asegurarse el control del canal a través del rey Farouk, firma un convenio por el cual compromete la independencia y la entrega del canal en 20 años. Así que la concesión dada por Gran Bretaña a Egipto vencía en el año 1956. Por eso, en realidad, el problema se produce porque, como hemos hablado en el programa anterior, la reacción egipcia contra la dominación británica, que tenía una base en Ismailía, en la boca del Canal de Suez, hacía que se generase una situación de fricción. Hubo incidentes que fueron reprimidos en forma sangrienta por los militares británicos en el año 51, y eso precipitó la caída del rey Farouk, que hemos hablado al respecto, con respecto a que el rey Farouk, un rey desacreditado, sin autoridad propia, un gobierno títere de Gran Bretaña, y consecuentemente el advenimiento del gobierno Nasser al poder. Cuando Nasser asume, ya hereda el reclamo, porque el reclamo formalmente ya se lo habían hecho hacer al rey Farouk, ¿no? Después de la crisis de Ismailía, la reacción contra los británicos fue muy fuerte y consecuentemente hubo una presión muy fuerte sobre el rey Farouk para que haga advertencia del reclamo que tenía sobre el canal. No. Nasser lo plantea formalmente en el año 54. Y eso estaba ligado a lo siguiente, que el que controlase el canal tenía los dividendos que le daba el peaje, el manejo económico y financiero del canal. Y Nasser estaba entonces empeñado en todo un programa de obras públicas cuya, digamos, no digo frutilla del postre, pero cuya obra máxima era la represa de Asuán, en el medio Nilo, ¿no? Y allí, Nasser es donde hace el planteo de financiamiento de la represa y pide financiamiento a Occidente. En principio había un compromiso de que Estados Unidos le facilitase la financiación a través de los organismos multilaterales de crédito, fundamentalmente el Banco Mundial, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Como Nasser no era un hombre que dependía, como el rey Farouk, de
directivas, entonces ahí se produce el problema de que le retasean el financiamiento de la aduana. Entonces él ahí es donde acelera el reclamo sobre el canal de Suez, diciendo que él necesitaba los fondos del canal de Suez para poder financiar la represa de Asuán. Y por otra parte era un derecho legítimo que nadie le negaba, ni a nivel de Naciones Unidas. Que el reclamo se haya producido en 54 no estaba. De hecho, sí. De hecho, él proclama en mayo de 1956, proclama la nacionalización del canal. Sí. No, que era muy amigo de Estados Unidos al principio, Nasser, sí, pero muy amigo de Estados Unidos cuando cambia de Truman a Eisenhower. Bien visto por Eisenhower. El diplomático norteamericano Miles Copeland, en realidad agente importante de la CIA, fue nombrado consejero de Nasser a instancia de su jefe, Dulles, y durante muchos años ocupó un gabinete junto al de Nasser. Tan es así que los norteamericanos trataron de incluir a Egipto en un pacto militar dirigido contra la Unión Soviética, pero ya Nasser había tomado partido por Tito, Nehru, Sukarno, etc. Entonces, al negarse Nasser a suscribir el tratado, le retiran la financiación de Asuán y la provisión de armamento, que eso es lo que lo va a perjudicar en la guerra del Sinaí. Sí. Exacto, porque, exactamente esa variante no la conocía sobre pero las relaciones de Egipto con Estados Unidos, y sobre todo bajo Eisenhower fundamentalmente, fueron buenas porque la principal preocupación de Eisenhower era contener la penetración soviética en el Medio Oriente, que se le estaba ya resquebrajando. Primero había sido en Irán por la nacionalización del petróleo hecha por Mossadegh en 1951. Mossadegh no era prosoviético. ¿Cómo? No era, pero el nacionalismo que le iba quitando área de control a Estados Unidos. Sí, por supuesto. Después, como hemos visto, el partido Baathista o Baasismo en Siria e Irak. En Siria con más proclive a la alianza soviética que Irak, pero donde también en el año 58 después se produce ¿cuándo es que se produce? En el año 58, que se produce la revolución en Irak, que matan al rey Faisal I y asume 57. Al-Qasem. Fin en el 57. Al-Qasem, por eso, la mano no le venía bien controlada. No. Disponía así de su cabeza de puente tradicional en Medio Oriente, Israel, ¿no? Pero las relaciones con Egipto eran buenas. La crisis se produce entonces porque hay un un detalle no menor. El año 56 era año de elecciones en Estados Unidos. En noviembre, Eisenhower aspiraba a la reelección y consecuentemente no quería tener problema relevante en ningún área del mundo vulnerable para que, como quien dice, no se le complique la política internacional en plena campaña electoral. Lo que hace fundamentalmente entonces, para redondear la idea de Nasser reclama primero anticipadamente la entrega del canal de Suez y después espera los términos y en mayo del año 56 nacionaliza el canal. Ahora, ¿qué ocurre? Todo se da en un brevísimo periodo de tiempo que va entre mayo y noviembre del 56. ¿Por qué? Porque Nasser no estaba preparado militarmente para una confrontación. Él estaba fuerte en su postura política, pero vos mismo lo estabas comentando recién. El nivel de armamento y de organización egipcia todavía no estaba en condiciones de afrontar una guerra. Él lo que hizo fue un movimiento de efecto político, la nacionalización del canal, lo cual le subió las acciones y subió fundamentalmente su liderazgo en el Medio Oriente, ¿no? Eso ocurre en mayo del
56. En mayo, dice Eisenhower, dice, sus ideas, Nasser, y a no tardar sus actividades rebasaron las fronteras egipcias. Francia le acusaba de promover disturbio entre los árabes, sobre todo en Argelia, y los ingleses de sembrar el descontento en Chipre. De ello se infería bien a las claras que las cantidades de armas, tanto de suministradas a Egipto, no eran ya suficientes para sus necesidades. A comienzos del 56, con una población que no llegaba a 2 millones de habitantes, los israelíes mantenían activo un ejército de 50.000 hombres más 200.000 reservistas, más la preparación y el armamento. Entonces dice, en febrero Nasser intentó obtener armas de nosotros, de Estados Unidos, por valor de 27 millones de dólares. Para convencernos que no tenía dificultad económica, manifestó a nuestro ministro de Asuntos Exteriores que efectuaría el pago al contado, amenazando veladamente con entablar negociaciones con los rusos. En resumidas cuentas, jugó a la extorsión. Se mantuvo la expectativa Nasser, pero en septiembre los israelíes crearon tantas dificultades que Nasser hizo gestiones cerca de los países comunistas en solicitud de armamento. Más claro, el mismo Eisenhower lo está diciendo. Sí, efectivamente, Nasser recibió armas rusas y checoslovacas, ¿no? Pero llevaba un retraso en el rearme y en la modernización de las Fuerzas Armadas. Y en la preparación de sus efectivos. De sus tropas donde estaba. Y lo que señalás es importante sobre Francia, porque Francia le imputaba a Nasser estar alentando la revolución en Argelia. Lo cual era cierto, porque era parte de todo el movimiento independentista árabe. Y además Francia era en esa época era el principal proveedor de armamento a Israel, ¿no? Y lo hacía fundamentalmente a través del grupo judío francés Dassault. Claro, le mandó los Super Mister, un avión de última generación. Claro, entonces los rusos le mandan el bombardero Ilyushin 28. Claro. Entonces, claro, pero con esta diferencia temporal importante. La diferencia temporal de que el rearme egipcio no iba a la par del avance político de Nasser, ¿me explico? Es decir, Nasser fue muy audaz en sus movidas políticas. Y las tripulaciones egipcias todavía estaban entrenándose en la Unión Soviética cuando atacan los israelíes, los ingleses y franceses, todos juntos. Claro. Ese en la guerra relámpago en ese momento. Ese era el contexto en que se da lo que podemos llamar la conspiración franco-británico-israelí, que lleva a la guerra, el tratado secreto de Sèvres. Los árabes lo llaman la guerra de la Triple Alianza. Claro. Los árabes, claro. No, pero es claro. Los historiadores, Segunda Guerra Árabe-Israelí, y la guerra de Sinaí, lo dicen todos los historiadores militares. Pero ellos la guerra de la Triple Alianza. Claro. Algunas fuentes árabes. Volviendo a Eisenhower, un tema importante, no nos olvidemos que la cosa venía movida en Europa desde la sublevación de Berlín de 1953, donde a raíz de una guerra, por disconformidad y por el ajuste que imponían los rusos para sujetar la economía de Alemania Oriental a sus intereses, se produce una represión importante. Pero en el año 56 se producen, junto con la crisis de Suez, dos hechos importantes. Primero, las protestas de Poznań en Polonia, que se dieron en junio. Nasser nacionaliza en mayo. En junio estallan disturbios, protestas que son motivo de una represión rusa y que generaron un efecto revulsivo en la población. Tanto es así que se habla después que en octubre, cuando ya se desencadenaba la crisis de Suez, se produce el llamado Octubre Polaco, el amago de liberación cuando es reemplazado Rákosi, creo que estaba al frente, por Gomulka. Que Gomulka en ese momento era la expresión del comunismo moderado en Polonia después de la revuelta. Y en octubre estalla la Revolución Húngara, que la Revolución Húngara se da simultáneamente con la crisis de Suez. Estalla el 23 de noviembre
y los rusos invaden el 4 de noviembre, dije mal, el 23 de octubre estalla. Los rusos invaden el 4 de noviembre y la intervención termina, pone orden manu militare el 10 de diciembre. Justamente el 10 de diciembre es cuando las Naciones Unidas imponen el cese de fuego en el Medio Oriente. No sé si tenemos tiempo o lo hablamos en el próximo bloque sobre cómo fue que se desencadena la crisis en octubre, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo. Si no, lo único que agrego es lo siguiente. Agrega eso y pasamos al otro bloque. No, es breve. Este afianzamiento político de Nasser se daba, como hemos dicho, paralelamente a su hegemonía en el Medio Oriente. Y entonces desde ese momento es que Nasser se transforma en la figura central, en el árbitro, por así decirlo, del Medio Oriente. No por nada, como hasta comentaba, que aparece Gaddafi, por nada, como comentaba Iden, lo identificaba a Nasser como el Mussolini del Levante, ¿no? Es claro, porque Mussolini, así como había sido el árbitro respetado de la política europea en la década de 30, porque era el árbitro ideal de composición de parte, ese rol lo tomaba Nasser. Y como hemos visto, los Estados Unidos lo veían bien porque no era un líder comprometido con el comunismo, y si la crisis avanzaba, lo podía echar en manos de los rusos, que ya le estaban proveyendo no solamente material de guerra, sino que después asumen el financiamiento de la represa de Asuán, cuando los aliados le bloquean el préstamo. Bueno, vamos al otro bloque. Vamos al otro bloque. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuemos. Y un panorama así de cómo no se podía forjar realmente una unidad panárabe, y más ante enemigos tan poderosos, es por ejemplo el comportamiento de Jordania. Estaba muy unida a Inglaterra, Jordania. Tan es así que el 2 de marzo del 56, Rey Hussein destituyó de repente al forjador y el comandante en jefe de la Legión Árabe, el general Gluck Pasha. Sí, exactamente. Que era británico. Que era británico y mandaba a la Legión Árabe, y es el que formó el ejército de Jordania. Claro. Esa es la realidad. Al destituirlo. El ejército de Jordania tiene un núcleo, un carozo. El carozo es la Legión Árabe, que era la de Lorenz, que pasa después al Gluck Pasha. La idea de Lorenz, por eso siempre todo termina
en 1922, cuando dice esta división arbitraria. Arbitraria primero porque el país que asume la responsabilidad de estas cosas se retira abruptamente y siempre le bastaron unos pocos atentados que le hicieran a su gente y se fueron, que es Gran Bretaña, como dijo Héctor, no cumplió con su compromiso, se mandó a mudar, se fue, simplemente se fue, y dejó esto y soltó la mano a todo esto. Esto tiene origen en eso, y eso durante la guerra se intentó, por eso hubo intentos tanto en la India como en los países árabes, de unificar para armar una gran revolución árabe que no llegó, que en esa trabajaba el Gran Mufti de Jerusalén, trabajaba en eso el Gran Mufti de Jerusalén, y se llegaron a formar divisiones musulmanas y además hindúes, como todos sabemos en Alemania, ¿no es cierto? Y con esta intención, con la intención de dar la libertad, porque ¿qué se buscaba? Es decir, los intereses no eran los mismos. Los intereses de Gran Bretaña eran ciertamente económicos y geopolíticos. Los intereses de Estados Unidos, que es el actor que aparece cuando Gran Bretaña se va, aparece un nuevo actor, que son los Estados Unidos, que hasta ese momento no habían intervenido, porque estaban ligados por intereses, ¿cómo se llama?, económicos a los que gobernaban el Estado de Israel. Entonces, la aparición de ese Estado y el sostenimiento con los Estados Unidos tiene una coherencia en cuanto al retiro de Gran Bretaña. Y Francia, de hecho, porque a Francia la echaron, se tuvo que ir. Hussein lo destituye a Gluck Se tuvo que ir de Argelia. Y Hussein lo destituye a Gluck Pasha. Porque en la legión árabe había mucha gente que estaba a favor del movimiento de oficiales libres en su momento de Nasser, y que querían una unión. ¿Por qué había este interés en el movimiento de oficiales libres? ¿Por qué? ¿De dónde venía esa idea? De Lawrence de Arabia. Claro, es la idea de Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia se tomó en serio la independencia de los países árabes del Imperio Otomano. Se lo tomó en serio. Entonces dijo, hay que aplicar esto. La Legión Árabe fue heredera de eso con Gluck Pasha, que fue hombre de Lawrence, y intenta imponer esta idea. Tiene aliados primero en Jordania. ¿Por qué Jordania? Porque Jordania estuvo Lawrence y porque Jordania fue el lugar físico de la Legión Árabe. Además, en la guerra árabe-israelí, la Legión Jordana fue clave. Era la mejor de todo el mundo árabe. Cisjordania y Jerusalén Este. Era la mejor, como dice Horacio, la mejor. ¿Pero por qué? Porque había sido formada en eso y era el núcleo del nacimiento del ejército jordano. Esa era la realidad, estaba en Jordania. Y, por supuesto, apoyaba a los oficiales, sí, claro, por supuesto que apoyaba a todos esos movimientos, porque no hacía más que cumplir con la idea para la cual había sido creada para defender, lo dicen los estatutos de formación de la Legión Árabe, para defender los intereses de la nación árabe, dice la nación, porque eran varios países, pero la misma nación. Entonces, esto forma como una especie de cerco. Claro, como no es musulmán, si me dejan terminar, como no es musulmán, como dijo bien Héctor, como decimos, son musulmanes, pero no hacen hincapié en eso, sino su condición de árabes. Estamos poniendo aparte de Irán acá, estamos poniendo aparte. En su condición de árabes ellos dicen no. Quedan Siria e Irán aparte, ¿no? En su condición de la nación árabe es Egipto, más Libia, más Argelia, más Marruecos, más Jordania, más Irak, pero no Siria, ni Líbano, ni Irán. Por eso vemos la división que hasta hoy existe. Bueno, hay que ver esto. Acá es donde juega mucho, y se lo ha reprochado con justicia, el rol de Anthony Eden, que entonces era primer ministro británico, de haber manejado mal la situación y enfrentado con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Eden partía de una animosidad básica contra Nasser. Su objetivo era que Nasser tenía que ser defenestrado, porque tenía los reflejos de la Segunda Guerra. Claro, los reflejos antifascistas de la Segunda Guerra. De las ideas de arrastre de la Segunda Guerra, de la identificación de Nasser como un potencial Mussolini del Medio Oriente, que en parte no se equivocaba, porque él fue uno de los que formuló la teoría del dominó en el Levante, diciendo que si se le dejaba impune la nacionalización del canal de Suez que había hecho Nasser,
era el caballo de batalla de él, después iban a tener que ir cediendo punto por punto. Por eso se llamaba dominó, te domino yo, con este dominó te domino yo. Entonces tenía que ser motivo de una operación castigo. Entonces ahí, dada el empecinamiento de Eden de castigar a Nasser, de dar un golpe aleccionador como diciendo, esperen, bueno, como pasó desgraciadamente también el caso de la Argentina con Malvinas, ¿no? Cuando viene la mano fuerte de decir, esto va a ser un escarmiento, esto va a ser además una ofensiva para desacreditarlo y además para hacerlo caer a Nasser. Entonces, ahí es donde se produce la irrupción de Israel. Porque después de la guerra árabe-israelí, el Medio Oriente había quedado en una situación híbrida. Las Naciones Unidas no constituyeron un Estado palestino. Los refugiados palestinos no pudieron ser absorbidos en los países árabes y empezaron a crecer demográficamente, generando problemas. Empezando por el que recogió más refugiados, que es Jordania, y en Cisjordania, que después ocupó Israel. Por otro lado, tenían el problema de que las reivindicaciones que se estaban dando y que estaban conteniendo, como en Irán y otros más, se les iban a escapar de las manos. Entonces, ahí es donde irrumpe Israel por lo siguiente. La idea, llamémosle imperial israelí, era su expansión en el Medio Oriente. Y el armisticio del año 49 fue un armisticio militar que dejó líneas de demarcación provisorias. Como todas las líneas de demarcación, volvemos a repetir por décima vez lo mismo, como todas las líneas de demarcación desde que cayó el Imperio Otomano. La nación árabe se fragmentó, pero además de fragmentarse, las líneas que las pusieron los vencedores de la Primera Guerra, pero que vencieron el Imperio Otomano, entonces pusieron en Gran Bretaña y Francia, sobre todo Gran Bretaña. Francia dijo, a ver qué puedo llevarme yo, y le dijeron, toma Siria y Líbano, pero se lo dieron de premio consuelo. Pero ¿qué pasa? El que trazó esas fronteras es Gran Bretaña. Gran Bretaña montó el lío, y además puso la declaración Balfour y montó el Estado, montó las bases para el futuro Estado de Israel. Cuando eso llegó, Gran Bretaña sacó el lazo por la pata, como se dice acá en buen criollo, se sacó el lazo por la pata y se fue. Y le tiró el fardo ¿a quién? A los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país que empieza a ordenemos las cosas porque cómo se produce y por qué la irrupción de Israel, que resulta ser el factor determinante de la crisis de Suez, aunque atribuida a Gran Bretaña. Israel había quedado en una situación híbrida. Terminó una guerra que venció, se apoderó de su terreno, pero su presencia formalmente era ilegal y hasta era condenada por Naciones Unidas. Exactamente. No había frontera definitiva, no se había constituido un Estado árabe, sí un Estado israelí. El Estado israelí seguía creciendo demográficamente y con fuerte apoyo tanto francés como también norteamericano, y en consecuencia creaba su propia presión de expansión. Y uno de los objetivos israelíes era ocupar el Sinaí, la península de Sinaí. En el sueño que hay que decirlo, que el sueño mesiánico va del Nilo hasta el Éufrates, hay que decirlo eso, pues así. Tomar Israel era tomar la orilla del canal de Suez y llegar al Nilo. Por eso el sueño de Gran Israel ya entonces todavía no se ha concretado, es parte de Egipto, el Sinaí, ¿cómo se llama? Siria, Jordania, Líbano e Irak. O la mitad de Irak, por lo menos. Hasta el Éufrates. Pero Eisenhower no estaba de acuerdo en apoyar a Israel en este momento. Claro, ahí viene el problema. Pero déjenme terminar porque esto es importante, porque además fue motivo de un acuerdo secreto que después trascendió y se armó el escándalo. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que entonces el personaje, el actor central, no era tanto Gran Bretaña con su teoría del escarmiento y el recupero de Suez, sino era el interés israelí de aprovechar ese incidente para expandirse sobre el Sinaí.
Correcto, pero Gran Bretaña no apoyaba claro, eso. Entonces, ahí se da la paradoja que dice pensar que Gran Bretaña había puesto una serie de obstáculos durante la ocupación, el mandato británico israelí, y después termina aliado y cómplice. ¿Por qué? Porque no sé exactamente si fue en junio o en julio del año 56, se lleva a cabo en Francia una reunión secreta entre representantes de Israel, Francia y Gran Bretaña, en Sèvres, el mismo lugar donde es un suburbio de París, ¿no? Donde se había firmado el Tratado de Sèvres de Turquía, no confundir con eso. Esto se llamó y se llama el Protocolo Secreto de Sèvres, donde los tres países se ponen de acuerdo en una conspiración que se hizo a espaldas de Estados Unidos. Estados Unidos lo que se queja es de que no fue informada. Le pasaron por encima. El tema tenía tres pasos. Israel iba a invadir sorpresivamente Egipto por el lado del Sinaí con el argumento real de que Egipto le había bloqueado el estrecho de Tirán. Sí. Si nos fijamos geográficamente, la península de Sinaí, triangular, tiene del lado occidental el Golfo de Suez, donde desemboca el canal, y del lado oriental el Golfo de Aqaba. Exactamente. Donde está el puerto de Eilat. Le dificultaba el acceso a Eilat. Y en la ciudad de Aqaba. El pueblo de la ciudad, hay otras, pero el puerto central quedó Eilat. O Eilat. Se ve de arriba de la montaña, se ve allá abajo. Ahora, el Golfo de Suez, el Golfo, digo, de Aqaba, se estrecha al sur antes de salir al Mar Rojo, entre la costa arábiga y la costa de la península, en el estrecho de Tirán, donde hay dos minúsculas islas que son la ruta de navegación. Exactamente. Como la guerra no había sido motivo de un tratado de paz, Egipto retuvo el control del estrecho de Tirán, por lo cual no dejaba pasar navegación israelí. Y los judíos querían tener el control para abastecimiento y salida al Mar Rojo. Exactamente. ¿No? Entonces, el objetivo de Israel era ocupar Sinaí, ocupar entonces la ribera del Golfo de Aqaba y abrir la ruta del Mar Rojo. Exacto. Ese era el objetivo geopolítico y estratégico de Israel. Exactamente. Entonces, le venía oportuno el reclamo de Suez porque le daba una excusa para intervenir. Para mojar el pancito. La excusa era liberar el estrecho de Tirán. Ese fue el argumento oficial. Israel interviene, pero el motivo era, por eso invade también la Franja de Gaza, que la ocupa transitoriamente. Entonces, ese protocolo secreto de Sèvres consistía en un plan considerado sumamente hipócrita, en el cual Israel iba a invadir Sinaí por sorpresa, con ayuda de aviación y blindados, fundamentalmente material provisto por Francia en ese momento. Y iba a llegar hasta el límite del canal de Suez. Ese era el primer paso, invasión israelí. El segundo paso era que entonces Gran Bretaña y Francia iban a intervenir como pacificadores, obligando un alto el fuego y a que ambos países, Israel y Egipto, retiren su fuerza del canal de Suez, porque el canal de Suez iba a ser una línea internacionalizada de separación. Exacto. Sabiendo de antemano que Egipto iba a decir que no, porque acababa de nacionalizar el canal de Suez y le dice no, hay que internacionalizarlo. Ahí usarían la fuerza, claro. Y entonces, al rechazar Egipto, los franco-británicos, que habían preparado una flota con portaaviones... 7 portaaviones. Todo lo que tenían. Asignaron más de 90.000 hombres. Tenían más soldados que los egipcios en la zona, ¿no? Entonces,
en represalia porque Egipto se había negado a retirar sus fuerzas, ellos ocupan militarmente el canal de Suez. ¿Me explico cómo era? Es decir, ellos no podían invocar que querían recuperar el canal de Suez. Generaban un incidente y mataban 2 pájaros un tiro. Israel se expandía. Eso en el fondo es el fondo. ¿Cuál es el diseño? ¿Quién hace ese diseño geopolítico? ¿Cuál es el modo? Se lo atribuyen a Israel. Claro, porque correcto, en ese caso, pero Anton Eden perdió el control de la crisis. Sí. Pero fíjate que el marco es el mismo que estamos diciendo todo el tiempo, que la marcación de ese tipo de fronteras desde la Primera Guerra Mundial es lo que son fronteras conflictivas. Vos necesitas un conflicto, movés una pieza y el conflicto está planteado. Claro. Discutís sobre el canal de Suez, movés una pieza y el canal lo nacionalizan, provocás la nacionalización, cuando viene la nacionalización provocás un conflicto internacional y internacionaliza ganar. Y es un juego casi de ajedrez. Sí. Eden lo convoca a Eisenhower para que se sume a la presión. Y Eisenhower dice, ustedes me ponen ante un hecho consumado. Los franceses además le venden o le regalan los Mystère, los aviones de última generación, a Israel. Y una cosa es el canal y otra cosa es la guerra que puede tener los árabes con los israelíes. Aquí estamos comprometiendo todo juntos, y ustedes lo comprometen todo juntos. Estaba quebramado. La postura de Eisenhower era, primero, una postura macro. Preservar cualquier factor irritante de potencias excoloniales, sobre todo en el Medio Oriente, porque eso favorecía la penetración soviética o las simpatías prosoviéticas de los países árabes. Pero además, y después, que el argumento anglo-francés era que los egipcios no podían manejar el canal, que no estaban en capacidad de manejar el canal. Y los norteamericanos, dice, de acuerdo a los prácticos occidentales, los egipcios hacen pasar de a 13 barcos por vez en el canal. En una semana, 254 buques. Esta excusa no sirve. Pueden mantener el canal abierto si hacemos una negociación. No quieren que se embarrara la cancha, pues aprovechaban los rusos también. Esto es un juego realmente de ajedrez muy grande. Pero barroso, en terreno barroso, es una cosa barrosa. No hay claridad. Es un juego de tabures. Recordemos que ya lo hemos hablado, que estaba en juego el financiamiento de la represa de Asuán, porque con la represa de Asuán, Egipto, Nasser lo necesitaba para todo su programa de desarrollo industrial, porque es la ecuación geopolítica entre energía e industria. Vos no podés tener industria si no tenés energía barata. Y la represa de Asuán era la clave. La promesa. El que trabajaba era el Nilo. Y entonces le estrangulaban económicamente el financiamiento de Egipto para hacerlo caer más en brazos norteamericanos, pero en forma más suave, más pacífica. En cambio, los ingleses, al apresurarse con una intervención militar, actuaban como un revulsivo. Exactamente. ¿Me explico? Exactamente. Tanto es así que los tipos establecieron un cronograma que se cumplió. El 29 de octubre iba a ser la operación israelí. Israel iba a atacar por sorpresa a Egipto. Eso también lo ayudó bastante, porque Egipto no solamente la desproporción militar, sino el ataque por sorpresa. En un momento en que Egipto estaba preparado en el ángulo norte, con la previsión de toda la flota que movilizó, la flota anglo-francesa, estaba constituida por las principales unidades. Por ejemplo, Francia reunió las principales unidades con experiencia de combate en Indochina. Sí, la estrategia era muy clara. La estrategia era muy clara, que Egipto se rindiera sin combatir en lo posible. Y los británicos con paracaidistas que tuvieron un desempeño efectivo. Está claro, entonces, la estrategia era esa. Mientras la atención de Nasser estaba desplegada con respecto a la ofensiva del norte, desde el noreste, le cae imprevistamente, le cae la irrupción.
que la dirige el general Dayan. Claro, Ben Gurión le dice a Dayan, pero ya antes de que los Dayan franco-británicos intervinieran, ya tenían el plan. Sí. Y era justamente porque en Gaza están los Fedayín. O sea, una de las reproches que los terroristas egipcios, entre comillas, Israel era que Egipto les financiaba y les mantenía los Fedayín, porque los Fedayín eran guerrilleros que estaban dentro del territorio ocupado por Israel. Eran guerrillas. Y sobre todo en Gaza, dice, hay que ocupar Gaza. Se repite la historia continuamente. Por supuesto, esto se repite, no ha terminado. Estos son capítulos de una historia que todavía no terminó. Claro, la franja de Gaza, que era la antigua Filistea en realidad. La franja de Gaza había sido ocupada por Egipto durante la primera guerra árabe-israelí. Sí, exactamente. Con lo cual se daba. Ahora, ¿qué ocurre? Los franco-británicos entonces, tal cual se establece en el pacto secreto, en el protocolo secreto de Sèvres, ¿no? Actúan de esa manera. Primero dejan que el 29 de octubre, si no me equivoco, fue el 29 de octubre, irrumpa Israel. 10 de octubre del 56 tengo acá. ¿Cuándo? 10 de octubre del 56. El más duro ataque del año contra Jordania primero. No se olviden que operaciones, pero fíjense, Gran Bretaña tiene un pacto con Jordania. Los jordanos dicen, bueno, ayúdennos. Y Gran Bretaña no va a ayudar a Jordania contra Israel, salvo la condena del Consejo de Seguridad a las acciones israelíes, que Naciones Unidas se lo pasó desde el 48 al 56 poniéndolo como país agresor, pero no pasaba nada. Pero en la crisis de Suez habrá habido alguna operación, pero no hubo ofensiva israelí contra Jordania, fue contra Egipto solo. No, dice, el 2 de octubre del 56 iniciaron los israelíes un duro ataque del año contra Jordania, dice. No, la operación concretamente se desató el 29 de octubre y fue la ofensiva que bajó contra Egipto hasta Sharm. Dice, en Londres cundió el pánico en las alturas. La inesperada acción ofensiva de Israel, dice, amenazó el esquema general del ataque conjunto contra Egipto y produjo el efecto contrario. Gran Bretaña no podía alinearse militarmente con Jordania y contra Israel, al menos abiertamente. Hizo entrar en juego a Irak, unidos por tratados con Inglaterra por el parentesco de los dos monarcas. Por eso digo que esto es un juego, y ahí frenan a los israelíes, los israelíes atacan. Confundirnos y no confundir a los espectadores. Creo que en la crisis de Suez y la invasión, la guerra de Sinaí que desata Israel, porque Israel desata la guerra, fue solamente contra Egipto. Había habido y hubo, como siempre, operaciones. Había habido una operación previa, pero que demuestra la hipocresía de todas estas instituciones y de todos estos países. Ahora, hay una alianza que no se cumple. El control de Suez y de Sharm el Sheikh, porque cuando vos cruzás a Sharm el Sheikh, ves ahí clarísimamente que estás en un Suez al revés. Claro. ¿Entendés? Es la otra punta. Vamos redondeando y vamos a la guerra en sí. Sí, pero en el próximo bloque. Por eso. Hacemos un alto y en el tercer bloque hablamos de qué pasó con el conflicto en sí, que duró pocos días. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano.
Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Continuamos entonces con la guerra del Sinaí. Ahora todavía no empezó la guerra. Ahora empieza. Sí, sí. El 29 de octubre Israel invade sin aviso y sin fundamento previo el Sinaí, argumentando que su intención de recuperar la salida por el estrecho de Tirán. Ahora, ¿qué ocurre? El progreso israelí fue rápido, fue fulminante y fue en 3 direcciones. La operación ahí fue muy calificada y el hombre fuerte fue Moshe Dayan, ¿no? Que desde entonces se apuntala como principal figura militar de Israel. Pero, de acuerdo al protocolo secreto de Sèvres, Francia e Inglaterra, que tenían ya apostada la flota en el arco de la desembocadura del delta del Nilo, que tenían y también desde Chipre, creo, tenían hecho en arco su flota de intervención. Por eso se habló de nueva diplomacia de las cañoneras, que era lo que Eisenhower quería evitar, un efecto diplomacia de la cañonera para evitar el vuelco hacia la Unión Soviética. Entonces, fiel a lo que habían establecido, Francia e Inglaterra declaran entonces... Claro, pero la Unión Soviética era el cuco del momento. Claro, era el cuco del momento porque ya no estaba Stalin, ¿no? Stalin hacía 3 años y medio que ya estaba muerto. Ya estaba Khrushchev. No, pero ya era otro Unión por Soviética. Un doble motivo tenía interés. Primero, por la presión de Eisenhower, porque Estados Unidos estaba armando sus sistemas de alianzas para ir creando un cordón atrás. Entonces, había hecho la Shentol en el Medio Oriente, como la SEATO en el Extremo Oriente, en América con el TIAR, etcétera. Estaba generando, ni hablar la OTAN, ¿no? Bueno. Entonces, ahora, ¿cómo fue el asunto? Producida la invasión israelí, viene el segundo paso del plan franco-británico. Francia y Gran Bretaña se arrogan la autoridad de exigir que las tropas combatientes retrocedan a sus líneas de origen, ¿no? Pero que no ocupen apartándose del canal de Suez. A lo cual Nasser se niega, porque era una trampa, era una excusa para que Egipto retirara su control del canal de Suez. Y entonces se produce el ataque contra Port Said, el puerto al norte de la desembocadura de Suez. En realidad el ataque fue por Said, pero el desembarco fue en Ismailía, que queda a unos 20 kilómetros de Suez. Los británicos no llegaron a Suez. Hicieron el operativo, atacaron por Said y todo. ¿Y Fuad? ¿Cómo? Y Fuad. Bursaid, como dicen los egipcios, Bursaid y Ismailía. Sí, ahora, hicieron un progreso rápido porque la efectividad, se dice, de los paracaidistas británicos... Y franceses, los parás franceses, que eran el cuerpo de élite. Claro, ahora, ¿se vieron fotos de Port Said cómo quedó con los bombardeos de los Canberra? Parece una ciudad alemana del 45. Sí. Cuando nosotros fuimos ya estaba todavía mucho
mucho quedaba destruido, todavía un enorme campo después de décadas. De hecho, sí, las bajas de la década del 80, ¿no? aliadas fueron, sí, de la década del 80, mínimas frente a las bajas egipcias. No sé, no hay un conteo exacto, pero si no me equivoco, creo que las bajas que tuvo Egipto fueron de entre 2.000, 2.500 personas, de los cuales 1.000 y pico eran civiles, producto del bombardeo sobre ciudades, sobre Fuad, sobre varios lugares. Y Ismailia. Entonces, cuando se produce el avance, cómo quedó la destrucción, puedo mostrarlo a la cámara. Una foto, parece un barrio de Stalingrado. Ponela más adelante para que se vea ya vimos, el golpe fue contundente y el avance franco-británico hubiera cumplido su objetivo de llegar a Suez. Sí. Pero ¿qué ocurre? Cuando las tropas británicas estaban a 20 kilómetros de Suez, reciben la orden de detención, ¿no? Parece como la orden de detención de Hitler en Dunkerque, ¿no? Sí. Tenían ahí a mano, tanto así que dice que produjo desconcierto en las fuerzas británicas. ¿Por qué? Porque acá viene la otra historia. Rebobinemos, año 1946. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la gente lo ignora, pero Inglaterra queda en bancarrota. No por casualidad, los ingleses, después de 6 años de ponderar a Winston Churchill, cuando llega la primera elección, votan a los laboristas. Claro. ¿no? Bueno, en ese momento Inglaterra entra en bancarrota y se produce todo un proceso muy complejo, de la cual también se benefició la Argentina. Inglaterra empieza incluso queda en bancarrota y empieza a vender inversiones en el exterior para tratar de fortalecer el déficit fiscal, que no lo podía aguantar. En esa época el salvataje se produce a través del Pacto Anglo-Norteamericano de 1946, por el cual se produce un cambio fundamental. La libra deja de ser moneda internacional inconvertible y se establece la obligatoriedad de que Inglaterra establezca una conversión libra-dólar, cosa que Inglaterra hasta ese momento no aceptaba. Estados Unidos le impone también, entre otras condiciones, que Inglaterra le abra el mercado a sus dominios, porque no se podía entrar en Canadá, en Sudáfrica, en Australia, sin pagar un arancel diferencial que no bajaba del 25%, como ahora Trump, que impone tarifa Y además Estados Unidos le concede préstamos a Inglaterra condicionados a esto y condicionados también a la toma de títulos públicos británicos. Bueno, queda duda después de esto que la primera década, que la primera mitad del siglo XX es la decadencia del Imperio Británico. Del imperio, estoy hablando del Imperio Británico, del imperialismo, perdón, hablemos claro, del imperialismo británico, y pasa a ser imperialismo norteamericano. Lo único que queda en pie, de ese mar de ruinas, queda en pie solamente una cosa: el poder financiero, que se acopla con esto y con el que se acopla a eso con quiero el llegar. ¿Por qué se retira Inglaterra? Pero espera, pero ahí viene el tema. Ahí viene el llamado enojo de Eisenhower. 30 de octubre del 56 piden las Naciones Unidas. Eisenhower, que el alto el fuego, y se niega en Francia y Gran Bretaña. Entonces dice, muchacho... La voz dominante ahí fue una maniobra. Eisenhower se ofendió, lo descalificó a Eden terriblemente. Porque no le habían consultado nada. Tanto es así que llaman a través de quien entonces era canciller del Tesoro británico, Harold Macmillan, que después lo sucede como primer ministro, para avisarle que si no detienen la ofensiva, porque la política de Eisenhower había sido recomendar no embarcarse en una operación contra Nasser, y Inglaterra y Francia, e Israel, pero Israel no le dijeron nada, Inglaterra y Francia desafían a Nasser, desafían a Eisenhower. Entonces, ¿saben cuál fue la represalia de Eisenhower?
ordenó a través del secretario de Tesoro a la Reserva Federal cerrar la canilla, a que venda libras y títulos públicos británicos, bonos británicos que tenían en cartera. En buen criollo se llama cerrar la llave de paso. Le cerraron la llave de paso. O al revés, en ese caso abrirla, porque le tiró una avalancha de libras al mercado que le provocaron una caída de la cotización abrupta. Y le amenazaron una corrida. Es como si acá de golpe vienen y tiran una masa de tu propio dinero. Entonces, en 24 horas, Inglaterra tuvo que aceptar, por eso dice que hubo una llamada dramática de Macmillan, donde Macmillan le dice a Diden que de Washington lo habían llamado diciéndole que si no detenía inmediatamente la ofensiva de Suez, en Wall Street al día siguiente iban a liberar libras y títulos públicos británicos, con lo cual se iba a producir una corrida contra la libra imparable. ¿No? Eso es una vieja táctica que se aplica siempre, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Instrumento Naciones Unidas se aprueba, creo que fue inmediatamente, porque la ofensiva fue hasta el día 4 y el alto el fuego se consolidó el 10. O sea que la guerra duró unos 10 días nada más. Y se obligaba, eso sí, a las fuerzas a retirar, al repliegue de fuerzas. Pero Nasser, ante la invasión, había hundido más de una veintena de barcos. 40, dice acá, casi 40 barcos. 40, sí, 35, 40. Con lo cual estaba bloqueado totalmente. Todo, que recién se abrieron a mediados del 57. A mediados del 57. Israel es obligado a replegarse. Pero Israel, como es tradicional, no cumplió con la directiva de Naciones Unidas, sino que la difirió para marzo siguiente. Estamos hablando noviembre, y hasta marzo retuvo Sinaí, donde en Sinaí había pozos de petróleo que fueron aprovechados por la conquista israelí. Y además se aseguraron de abrir el estrecho de Tirán para tener la salida de fáctica, es decir, como victoria de guerra ampliaron también la salida fáctica. Y la guerra, la lucha formalmente terminó en el 10 de noviembre. Así, en una hipersintética, las bajas aliadas fueron realmente de pocos centenares. No tiene ni siquiera, no vale la pena ni mencionarlas, son ridículas, son absolutamente ridículas. Los israelíes sufrieron un poco porque el primer día avanzaron mucho y el segundo día ya los egipcios estaban más preparados y todo, costó más llegar. Pero al no tener suministro de armamento, hasta en los años 80, además, a fines de los 80 y principios de los 90 se veían todavía los tanques oxidados tirados en el desierto cerca de los pozos de agua. Los egipcios tuvieron entre 2.000 y 2.500 es poco para esa guerra, porque fue muy rápido todo. Ahora no se puede hablar, poco, pero la proporción de civiles era casi los civiles siempre ligan, era la mitad, y en ese momento fue visto en forma muy, digamos, impactante para la opinión pública. Vos mismo mostraste ahí las imágenes de un bombardeo a una ciudad. 6 ciudades, era una cosa, fue y terrible. Además tuvieron que rendir, Egipto perdió, se dice, más de 200 aviones y 125 tanques. Les atacaron los aeródromos, los ingleses y franceses, con equipos superiores, aviones superiores, de noche, salvo los famosos 28 Ilyushin que los mandó a Arabia Saudita. Porque no los podía, los perdía. Si los empujaban, los peñaban, los perdía. O sea, entonces, no llegó a haber batalla aérea, no llegó muy poco, sí. Y unos 30.000 soldados quedaron en una especie de internación, como si se tratase de prisioneros, aunque no quedaron como prisioneros, pero como un stand-by, como para que no se produjera. Entonces, el balance de la llamada crisis de Suez o guerra del Sinaí fue, primero y principal, que
Nasser tuvo una derrota militar, pero tuvo una victoria política, porque eso le levantó sus acciones y su imagen ante el mundo árabe, porque fue el gran ganador en el sentido relativo. En el sentido relativo, importante, relativo, no además definitivo, mantuvo el control del canal de Suez. Sí, por eso temporariamente ganó, temporariamente, relativo. Está muy bien acá lo que dice el doctor Kursen de las famosas guerras de posguerra y todo eso, una colección. Dice, Inglaterra vio cortado su importante oleoducto que desde Irak atravesaba Siria, por los Fedayeen destruyeron las instalaciones de bombeo. Las economías francesa y británica sufrieron graves deterioros, cosa que los transpetroleros norteamericanos tuvieron grandes beneficios vendiendo el petróleo en Europa. No es lo que pasó con el Gazprom, con el gasoducto ruso. Porque ¿qué te estoy diciendo? El imperio arapí, Inglaterra se retira del imperio mundial y le cede el lugar a los Estados Unidos y al sueño mesiánico. Escisión de la OTAN, y al sueño mesiánico Chauiden y Nasser, ¿no? El movimiento de liberación argelino llegó a ser más activo que nunca. La Unión Soviética se convirtió en verdadera amiga, que fue que Khrushchev dijo, voy a bombardear París y Londres. No tenían todavía misiles capaces de alcanzar de la Unión Soviética, pero dijeron, no se meten en Hungría. Y el 4 de noviembre termina la represión y la entrada en Hungría. Lo que yo comentaba. Yalta absoluto. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, en la Unión Soviética ya no estaba Stalin. Y era la Unión Soviética que negociaba activamente con Occidente los activos de Nueva York y de Londres. Pero la financiación de la Unión Soviética. A Estados Unidos. La revolución húngara estalla el 23 de octubre. La invasión israelí fue el 29. El 4 de noviembre, cuando ya le daban el ultimátum de la guerra de Sinaí, el 4 de noviembre los rusos intervienen militarmente en Hungría. Sí. Y Estados Unidos se queda callado la boca. Todavía están los húngaros, ¿no? Y Renag y todo, llamando a las potencias occidentales. El día 10 de noviembre, el mismo día, si no me equivoco, que se implementa el alto el fuego de Sinaí, los rusos terminan de está claro la revolución. Que estamos ante una nueva farsa de la Guerra Fría, una nueva bufonada de la Guerra Fría. Una nueva bufonada de la Guerra Fría, el canal de Suez y lo de Hungría. Una nueva bufonada de la Guerra Fría. Eso es. Pero, y el cambio. Inglaterra se fue y quedó Estados Unidos. Pero no Nasser tenía una maniobra limitada, pero hizo una cosa ajena a los grandes poderes. Exactamente, sí. Pero la realidad, ¿quién ganó? El balance prácticamente. El balance es toda la posguerra está marcada por el entente soviético norteamericano de Yalta Potsdam. ¿Y qué estoy diciendo? Con lo cual, precisamente, la clave era, hay áreas de influencia donde vos no te metés. Entonces, Rusia, o la Unión Soviética, no tenía elementos para intervenir, salvo elementos diplomáticos. Después intervino porque financió la represa de Asuán. Perdón, porque ya no estaba Stalin, vuelvo a insistir. Sí, entonces, esa Unión Soviética, era una Unión Soviética que, muerto Stalin, volvió nuevamente a Londres, a Nueva York, a pedir los créditos. Estaba entrelazada económicamente. Pero no era subordinada a Londres. No, subordinada no dije subordinada, dije entrelazada. Tenía intereses económicos. No, pero además se estaban dando condiciones ya por los misiles superiores y todo de toma y daca. Pero por una cuestión de tiempo, no dispersemos las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones fueron, primero y principal, que Nasser tuvo una derrota militar, pero una victoria política, que le dio más ascendente y todo, y entonces ahí viene todo otro capítulo, que después se iban a encargar los israelíes, 10 años después, con la guerra de los 6 días, de tratar de liquidarlo. En segundo lugar, queda planteada la esfera de intereses entre que en la Unión Soviética, en el ámbito de lo que pasaba en Polonia, en Hungría, en Europa Oriental, los aliados no se metían. Y después queda sembrada, pese a la famosa relación especial, queda planteada la fractura de intereses
entre Estados Unidos y Gran Bretaña por la hegemonía de una serie de decisiones económico-financieras, que se dice que la gran venganza de la City de Londres fue que años después le constituye el mercado de eurodólares, que es otra historia, pero que allí tuvo un traspié, porque el traspié fue o se retiran o les provocamos una corrida cambiaria. Más claro agua, ¿no es cierto? Lo mismo que dije yo, que en forma contundente. Se terminó Gran Bretaña y entró Estados Unidos en lugar de Gran Bretaña. Sí. Se terminó Gran Bretaña. Bueno, fue una forma de forzar la descolonización que Gran Bretaña resistía. Que la descolonización, el plan de descolonización, ya lo hemos comentado en otros programas, el plan de descolonización es para quitarle a Francia, a Portugal y a España los territorios de ultramar. Pero fundamentalmente Francia y Gran Bretaña. Sí, pero Gran Bretaña se arregla más o menos con el Commonwealth, pero es para sacarle las colonias. ¿Con qué objeto los territorios de ultramar? ¿Con qué objeto? Que esos territorios que estaban bajo control directo de Francia, de Portugal o de España, pasaran a manos de la finanza internacional y de las multinacionales. ¿Qué es lo que vivimos hoy desde entonces? Así pasó en África. El colonialismo tradicional da lugar al neocolonialismo moderno. Exactamente. Entre comillas, abstracto, sí. Exactamente, abstracto, exactamente. Bueno, pero eso justamente en próximos programas vamos a hablar de la descolonización, mito y realidad. Exactamente. Bueno, será hasta la próxima.